¿Cuánto suman los ángulos interiores del pentágono? Una cosa que quiero aclarar antes, porque acá me estaba acelerado y demás. Acá estamos hablando de la cantidad de diagonales que salen de cada vértice. Me adelanté, el de triángulos es el otro. Ojo acá. Si yo tengo un cuadrilátero, puedo sacar de un vértice una diagonal. Si yo tengo un pentágono, puedo sacar 2 diagonales. Si yo tengo un hexágono, saco 3 diagonales. Si tengo un heptágono, ¿sí? Saco 4 diagonales. Después va a ser diferente la cantidad de triángulos, ¿sí? Acá me equivoqué yo. 5 diagonales, 6 diagonales, 9 diagonales, me corro acá, 17 diagonales. Sí, estamos hablando acá, me equivoqué yo cuando les estaba diciendo. No me adelanté. Ahora vamos a ver que esas diagonales van a determinar dos triángulos. Ahora sí, esas 2 diagonales que tracé determinan 2 triángulos. En el pentágono determinan 3. Ahí está. En el hexágono 4, en el heptágono 7, en el octógono 8. Ahí va. 5, 6, en el eneágono 7, en el de 10 lados, el decágono 8, y habíamos dicho que en el dodecágono 10. Ahora sí, con esta información vamos a ver cuánto suman los ángulos interiores del pentágono, que era el problema. A ver, alguien que diga. 540. 540 grados. Pregunto. A ver. Pregunto, ¿hay alguna diferencia entre si fuera regular o irregular el pentágono? Yo creo que no. No, no hay diferencia. Claramente no hay diferencia. Siempre el pentágono, sea regular o fuese irregular, la suma de los ángulos interiores va a medir 540. La del cuadrilátero la sabemos. ¿Cuánto miden los ángulos interiores del cuadrilátero? 360. 360 grados. Bien. El otro que tenían que averiguar era el del hexágono. Y ya lo habíamos calculado hace un rato, ¿no? 720 grados. Ahora, el heptágono. 900. 900 grados. 180 por 7, 180 por 6. En el octógono. 1080. 1080. En el de 9 lados lo habíamos averiguado recién, que era 1260. Y en el de 10 lados. 1440. 1440. Exactamente. Me queda uno acá que no lo estoy viendo. Y este es bien fácil. ¿Sí? 1800. La suma de los ángulos interiores. Ahora, yo les pregunto, si tuviéramos, ¿sí?, que hacer una fórmula para calcular la cantidad, el valor de la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, ¿cómo elaboraríamos esa fórmula? Tuvimos que armar una fórmula que nos sirva para todos. Dijimos que para averiguar la cantidad de los ángulos interiores, para averiguar el valor de los ángulos interiores, lo multiplicaba por la cantidad de triángulos. Para saber la cantidad de triángulos, vimos que la relación era siempre 2 lados, 2 menos que la cantidad de lados. Con toda esa info, ¿alguien se anima a elaborar una fórmula que me sirva para un polígono de 325 lados, por ejemplo?
es mucho más sencillo que ustedes puedan recuperar una fórmula, ¿sí? Como esta que está acá, la de cantidad de lados menos 2, que es la cantidad de triángulos que forman los polígonos, y luego lo multiplico por 180, que era lo que ustedes me dictaron recién. Es mucho más fácil recuperar esa fórmula habiéndola construido ustedes que habiéndosela yo dado y ustedes habiéndola estudiado de memoria. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Entonces, fíjense cómo nosotros, desde un problema geométrico, hacemos también una iniciación al álgebra. Al álgebra son aquellos cálculos en donde incluimos letras y tratamos de dar respuesta a ciertas regularidades dentro de la matemática. Entonces, bien, las ecuaciones forman parte del álgebra y demás. Esto que nosotros elaboramos acá es una especie de, ¿sí? Es una fórmula, no es una especie, es una fórmula. Una fórmula que construimos después de haber resuelto 6 problemas donde estaban involucrados lados, ángulos de polígonos, construcciones, copia, ¿sí? Y ciertas regularidades que vimos a medida que íbamos construyéndolo. Muy distinto hubiera sido a que yo les diga, chicos, hoy vamos a aprender que la suma de los ángulos interiores del triángulo, de los polígonos, se resuelve de esta forma. Y la fórmula es 180 por n menos 2, o por l menos 2, ¿sí? Bien. La podemos y la aplicamos, y les damos un montón de ejercicios para que ustedes lo resuelvan. Dentro de 5 días, o el día del examen, puede ser que se la olviden, porque la memoria nos falla. Y si ahí la memoria nos falló y nosotros no nos dimos cuenta cómo se construye esa fórmula, lo más probable es que no lo podamos resolver o no podamos recuperar esa información. Fíjense que cuando nosotros construimos fórmulas, entiéndase fórmulas de perímetro, de superficies o áreas para calcular volumen, o esto para averiguar los ángulos interiores de los polígonos, como lo que estamos haciendo, si la construimos con los chicos o lo vamos construyendo a medida que vamos resolviendo, es mucho más probable que la podamos recuperar cuando nos olvidemos la fórmula. ¿Por qué? Porque entendimos lo que está representando cada una de estas cuestiones, cada una de estas letras. Ahora, les pregunto, tuvimos esta fórmula, buenísimo. Yo ya sé que para calcular la cantidad de el valor de los ángulos interiores de cada polígono, tengo que calcular la cantidad de triángulos y multiplicarlo por 180. Pero ahora si yo quiero averiguar un ángulo, no todos, un ángulo de ese polígono, como nos dice el problema 8, averiguar cuál es la medida de cada uno de los ángulos interiores de ese octógono, por dar alguna. Octógono regular, quiere decir que los ángulos son iguales. ¿Me sirve esta fórmula? ¿No me sirve esto? ¿No me sirve? Les doy 2 minutos, esto se lo copio acá. Así lo tenemos acá presente. Me invito a que lo piensen. Traten de averiguar cuánto mide cada ángulo de un polígono, en este caso un octógono. Ya sabemos cuánto miden todos. En el octógono dijimos que miden 1080 grados. Es decir, todos sus ángulos interiores miden 1080 grados. Tengo problema acá interior. ¿Cómo hago yo para averiguar cuánto vale uno de esos ángulos si estamos hablando de un polígono regular, de un octógono regular? ¿Qué tendría que hacer? Dividirlo por 7. Dividirlo por... Más, dividirlo por 8. Por los lados. Por 8. Dividirlo por 8. Es decir, si yo 1080 lo divido, me va a dar... ¿no?
135. 135. 135 grados. Cada uno de estos ángulos mide 135 grados. Cada uno de los ángulos interiores del octógono miden 135 grados. ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Averiguaron cuánto suman los ángulos interiores, que sabemos que es 1080, y después los tengo que dividir por la cantidad de lados, de ángulos, para saber cuál es el valor de cada uno de ellos. Sabemos que el octógono tiene 8 ángulos. El hexágono tiene 6 ángulos. ¿Sí? El heptágono tiene 7. Entonces lo que tengo que hacer es, a esta misma fórmula, ¿sí?, lo divido por la cantidad de lados. Bueno, esto no. Entonces, dividiéndolo por la cantidad de lados, acá yo averigüé el valor de un ángulo interior de un polígono regular. ¿Se entiende la diferencia entre una fórmula y la otra? Yo, para averiguar todos los ángulos, la suma de todos los ángulos, averiguo la cantidad de triángulos y lo multiplico por 180. Para averiguar uno, lo que tengo que hacer es dividir la cantidad de lados, ¿sí?, que me va a determinar la cantidad de ángulos. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Están todos así, como medios callados, están todos, ¿se entiende? Bien, tenemos un poquito... Profe, perdón, para averiguar un ángulo es, o un lado, perdón. Un ángulo. Ah, ok, perdón, gracias. Lo que pasa es que averiguo la cantidad de lados porque los lados me determinan los ángulos, ¿sí? Un octógono tiene 8 lados, 8 ángulos. Un heptágono tiene 7 lados, 7 ángulos, ¿sí? Bien, hacemos lo último del día de hoy. Vamos a construir. Vamos a hacer este primero de acá. Acá. Vamos a hablar de polígonos regulares. Este que está acá dibujado es un octógono que está cubierto, muy parecido al que ustedes habían hecho con el hexágono, como las porciones de Pisa, por decirlo de alguna forma. Digo Pisa porque tenemos hambres hasta ahora. 8 triángulos iguales. Con esta información, ¿sí?, ¿cómo harían para averiguar el valor del ángulo que está marcado ahí? ¿Sí? El valor de ese ángulo. Hacemos ese ejercicio. Y este 2 que está acá. Dice, el siguiente dibujo representa un hexágono regular cubierto por 6 triángulos. ¿Será cierto que estos triángulos son equiláteros? Cuando tengan ya... Igual la guía está puesta en el campus. Quien no está desde el... quiere bajarlo, lo baja. Si no, terminen de copiar. Los voy a proponer a que lo hagan en grupitos, como hicimos recién. 5 minutos y volvemos a poner en común esto que pensaron.